Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine Podcast. El día de hoy estamos en un lugar diferente. Estamos en la casa de Jorge Macaya. Gracias por recibirnos, Jorge. Muchas gracias, bienvenidos. Qué gustazo. Gracias. Estábamos platicando de tus espacios, de la comodidad. Estamos grabando el podcast en calcetines. Efectivamente, esencial, claro, porque el mood se relaja. Está muy bien esto. Está muy bien esto. Qué bonito lugar tienes, Jorge. Muchísimas gracias. Pues mira, vamos a empezar. La estructura del podcast normalmente tiene un sentido. Y esta vez vamos a cambiar el sentido. Vamos a empezar de atrás para adelante. Y quiero que empecemos a hablar sobre algo importante que sucede el día de hoy, 14 de abril, que es el estreno de tu película, tu ópera prima como director. Oh, Dios mío. Se llama Fuga de Reinas. Qué nervios, Dios mío. Cuéntanos un poquito como justamente qué significa para ti estrenar el día de hoy en plataforma en Netflix. Uf. Qué fuerte, ¿eh? Se me sube como una cosa así de... Pues significa muchas cosas. O sea, la vez que para mí significa justo... Es una cosa que estoy diciendo mucho con la película, es que siento mucha paz. O sea, mucha paz que tiene que ver un poco con mi propio recorrido, lo que yo un poquito he ido alimentando, las expectativas que yo tenía de lo que yo quería hacer como cineasta. Y para mí, si bien toda mi carrera como editor es algo que en lo que sigo creyendo, quiero seguir desarrollando, etc., claro, yo sé y lo sentí en el rodaje que hacer esta película era algo que yo esperaba mucho. ¡Órale! Y tenía muchas ganas de hacerlo. Y que nace sobre todo de una inquietud personal de poder expresarme desde mi propia mirada, claro, y no tanto al servicio de otra, claro, ¿no? Pues que tantos años siendo editor, un gran editor, por cierto, con una filmografía interesantísima y vasta, que ya me gustaría que pasemos tantito por ahí más adelante, pero justo esa también es mi curiosidad, o sea, estuviste tanto tiempo recibiendo material, recibiendo propuestas para tú hacer la tuya, la tercera escritura de la película, que ya sentías la necesidad de contar la historia desde tu mirada. Mucho, porque de alguna manera es eso. O sea, yo creo mucho en esta cosa que suena un poquito pretenciosa, pero que es como de ser cineastas. Yo creo que todos deberíamos aspirar a ser cineastas. En cualquiera de los departamentos en los que tú te desarrolles. ¿Para ti qué significa ser cineasta? Yo creo que ser cineasta es como esta cosa de saber contar historias desde todas las perspectivas y desde todos y conocer cómo operan todos los departamentos para poner desde tu lado el máximo potencial en la historia, ¿no? O sea, me refiero que yo creo que un guionista es mejor guionista si sabe realmente cómo se cuentan en imágenes las cosas, cómo opera el vestuario, cómo opera la luz, cómo opera la edición, y desde la edición, justo por mi lado, acercarte a ese acercamiento, o sea, irte a ese acercamiento del cine. Claro, es infinito porque ahí conoces mucho de fotografía, de trazo escénico, de vestuario, de música. Y es ahí donde yo digo que esta cosa bonita de creo que deberíamos esperar a ser cineastas totales, completos, y cineastas que de repente elegimos ser actores, guionistas, editores o directores o fotógrafos. Por supuesto. ¿No? Wow, no, yo estoy, fíjate que estoy muy contento de estar en la entrevista contigo, Jorge, que ya te venía buscando desde hace tiempo y ahorita coincidió en este momento tan interesante de tu carrera, que nos abriste las puertas para hablar de la película. Me pareció muy, muy interesante reflexionando sobre este paso que diste, que no muchos editores lo hacen, pero tienes todas las herramientas para contar una historia, porque a ti te llega todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que has tenido que arreglar para contar una historia. ¿Cómo te ha servido a ti ese haber sido editor primero y luego director? Totalmente. O sea, yo justo creo que al ser editor hay dos cosas. Aprendes mucho precisamente a cómo articular las historias para que todo ese material y todos los elementos que luego van a entrar en la película estén al servicio de una idea troncal que es, ¿no?, ya sea tu tesis de la película, lo que quiera contar o la línea narrativa que sea. Como editor, evidentemente, construyes eso y ese es el gran aprendizaje. Pero hay otra puerta, que es la que yo siempre abría, que es un poco ya no solo saber cómo armar ese puzzle, sino entender cuáles son los mecanismos que rigieron la manera en la que el director operó visualmente. Traducir eso y llevarlo también a esto. Entonces, en la medida que tú accedes a esa gramática, es donde a mí en lo personal me fascinó tanto el oficio. Que no era solo poder articular historias, sino también conocer cómo era el proceso por el cual se llega a eso y del que tú como editor eres parte. Claro, lo que voy a eso es que como director
mi aprendizaje no solo fue articular esta parte, sino aprender cómo es el proceso. Claro. O sea, y entonces, a mí en el rodaje lo que me pasaba es que yo tenía mucha paz con respecto a lo que hacía. No tanto porque yo estuviese construyendo el puzzle. O sea, yo nunca imaginé el rodaje como un proceso en el que esto aquí. Yo lo hubiera pensado así, ¿eh? Jamás. Porque si algo aprendes en la edición es que justo para llegar a esto existe todo esto. O sea, y si claro, ¿el caos un poquito? Un poco. O sea, de alguna manera hay todo un mundo visual construido en el set que no siempre presupone a dónde va a llegar a la hora de articularlo en edición. Órale. Entonces, si tú como director, siento yo, lo que haces es fijarte en el resultado para construir el proceso, es muy errático. Es como cuando dices, no, es que yo quiero rodar como Kubrick, como Scorsese y no sé qué. Claro, pero ver sus películas no es la manera de saberlo. Claro. La manera de saberlo es cómo lo rodó. Claro. Así es como se editó y así es como quedó. Por supuesto. Pero claro, tenemos mucho, ¿no? Creo que esta manía de querer copiar los resultados, pero no los mecanismos. Okay. Entonces, como editor, tú eres consciente de los mecanismos. Y entonces yo tenía mucha paz de decir... ¿Cómo accedes a los mecanismos? Es decir, ¿tenías mucho diálogo con tus directores? No, entendiendo y observando el material, que es la clave de la edición. Vale. O sea, justo con todos los chicos que están por aquí, a los que estoy precisamente profundamente agradecido, justo lo que hacemos es que cuando llega el material hacemos una asistencia y una organización que es muy creativa. ¿A qué voy con eso? Es entender cómo el director trazó para hacer una clasificación en la que nosotros podamos entender bien cuál era la intención de esos trazos. ¿No? O sea, en plan de, bueno, pues hizo esto en plano secuencia, esto, luego se fue a cerrados, se fue a abiertos, y conforme tú observas ese material, tú entiendes la intención, tú entiendes a dónde quiere ir, qué pretende, por qué hizo estos planos, por qué hizo este trazo, por qué de repente hizo este trazo largo y de repente hizo estos planos concretos de este personaje. Porque ese momento para él es especialmente importante para ella. Entonces, claro, yo creo que en la medida que tú intentas descodificar cuáles son las intenciones por las cuales se rodó el material así, que te puedes equivocar, pero intentas interpretar, la traducción de ese material en edición es todavía más eficiente. ¿No? Porque yo siempre siento que la mejor película es la mejor película que tú encuentras en el material y la que más se acerca a lo que el director imaginaba. O sea, me parece que eso es esencial. Y esa parte de lo que el director imaginaba, pues, digamos, la traduces observando, haciendo una observación muy profunda del material, de todo, desde lo que no le gustó, por qué no le gustó. Las tomas malas, quizás también. Claro, las tomas malas las tienes que ver, porque tienes que entender qué es lo que a él no le gustó o qué es lo que quizás en un momento dado incluso no vio de lo que no le gustó, que sí puede ser interesante también. Por supuesto. Y entonces ahí lo cuestionas y puedes ayudarle a abrir los ojos en ciertas cosas, o a ti te los cierra y le dice que no va por ahí, que no es así, que me ha pasado y es increíble. O sea, en una película me acuerdo que me pasó de tener cosas de 10 tomas, ¿no? Y ver cómo de esas 10 tomas, 8 tomas iban hacia una dirección y había un par que se iban por otro lado. Entonces yo me acuerdo que yo malinterpreté completamente eso, porque las buenas eran esas dos. Y eso es muy interesante, porque eso ya nace de que tú... Es decir, si tú logras que en ese proceso de observación tu director se convierta en un catalizador, es buenísimo. Porque es como, claro, ya entendí. O sea, estás buscando esa otra cosa, entonces mi mirada al material ya se va como en ese sentido a otro lado. Pero bueno, a lo que iba con eso es que en el rodaje entonces lo que ocurrió es que yo tracé la película con, digamos, un aparato visual basado normalmente en la mayoría de las escenas en planos secuencia muy largos y con mucho dinamismo. Es una película muy dinámica. Claro, teniendo la paz de que yo sabía que había muchas costuras posibles en ese material, pero no exactamente cuáles iba yo a utilizar. Entonces, a mí eso me parecía interesante, porque eso me permitía tener mucha libertad de cámara, mucha libertad digamos, en la manera en la que funcionábamos con los actores, y no estar tan obsesionado con esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí, porque creo que eso limitaba, digamos, la extensión de la creatividad de lo que pudiera surgir en el rodaje. Totalmente. Oye, y ya hablando de Fuga de Reinas, y tocaremos más temas, pero ahora que estamos tocando la edición, pues tu editora, Elena Ruiz, extraordinaria. Amiga y hermanísima, además. ¿Fue colega en la SCAC? Sí, claro. Ella estudiaba en un curso más que yo, creo. Tal cual. Pues, qué privilegio. Total. Pero no sé si has podido hablar con ella y preguntarle si el material que tú le entregaste
¿O fue un caos o fue la maravilla como le gustaría que todos los directores le entregaran material? No, ella me lo dijo. En un momento dado me dijo, yo tenía miedo porque yo no entendí muy bien exactamente qué es lo que querías con esto. Y fue increíble porque yo le dije, ¿qué quería con esto? Lo que tú hiciste. Wow. Es eso, claro, porque, insisto, porque evidentemente intuyo que lo que pasaba al ver el material es que no entendías muy bien esas costuras. No eran claras las costuras porque yo no las marcaba exactamente. Sí. Y porque yo quería que esos trazos de movimiento, que tenían tanto movimiento en cámara, al corte uno con otro, la dinámica fuese continua y fuese muy libre. Y entonces esa ruptura continua de desarrollos del plano secuencia que danzaban con las actrices tal, es exactamente lo que yo buscaba. Wow. Entonces, eso sí me pareció, efectivamente, me pareció curioso escucharlo de ella, porque sí, en algún momento decía, bueno, también había escenas, evidentemente, que fueron mucho más caóticas que otras, porque la película era muy compleja, era muy grande, y entonces, en algunas sí yo me dejaba llevar confiando que el talentazo tremendo que tenía Elena. Claro. Porque además hay mucha conexión con ella. O sea, sí, yo siempre pienso que como que venimos de una generación muy concreta de maneras de acercarnos a la edición, al material, a la concepción de timing y al no tener pudor a irnos muy lejos con todo. Súper. O sea, oye, y hablando ahorita que hablas de la dimensión de la película, cuando la empecé a ver, porque tuve acceso a un fragmento, a una parte de la película, que se estrena hoy, que todo el mundo la tiene que ver en Netflix. Porque ya la han visto 3-4 veces. Es una película muy grande, es una película muy ambiciosa para un director Nobel. ¿Qué tal, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo convenciste? ¿Cómo lo hiciste? Sentido. ¿Y cómo planeaste una película de esta forma? O sea, lo loca que está la gente. Eso para mí es un acto de imprudencia extremo. O sea, el otro día le decía a un amigo que dice, claro, es que ¿cómo afrontaste esta película? Te lo juro, lo conecté con eso, como cuando yo hice mi primera película, me acuerdo, que el director me preguntó, ¿te sientes capaz? Y en mi cabeza, no. Y yo dije, sí, por supuesto, ¿Cuál claro. fue la primera película? Era un documental. La primera película fue Los abandonos de Nacho Cerdá, pero yo con él hice un documental antes, inédito, joya, y yo creo que todavía no está... Pues sí, no logramos sacarlo, ya hablaremos de una cosa muy loca. Pero era muy ambicioso porque yo apenas estaba estudiando. Entonces era como, sí, me siento capaz. ¿Tú estudiaste el grado o el máster? Yo estudié, es que ahora ha cambiado eso. Ahora yo recuerdo que antes en el SCAC eran los 4 cursos completos, tal cual. Vale. Y incluía el grado y el máster. Tal cual. Entonces yo hice ahí edición. Eso es. Bien. Entonces, cuando me llega la propuesta de hacer Fuga de Reinas, yo me lo tomé como me lo he tomado siempre todo, a lo loco, o sea, sin pensar mucho. O sea, yo tenía mucho la imagen de un rompehielos, ¿sabes? De estos que ven por Groenlandia y tal. Claro. Me imaginaba mucho así. O sea, nunca me planteé la complejidad del reto, porque si eso me lo planteaba, entonces me moría. Te acojonaba. Me moría. Me cagaba en todo. Entonces, era como si esta gente cree que soy capaz, yo soy capaz. Wow. O sea, sonó muy mindfulness, ¿no? Pero, no. Pero, o sea, como... No, pues sí, es que eso es hacerlo hasta que lo eres, ¿no? Totalmente. Que ahí también hay otro reto. Si la película ya era grande y era un reto de por sí, considero yo, y ya tú me dirás si fue así o no, o quizá fue todo lo contrario, la película pues es de Marta Higareda. Exacto. Ella es la guionista, ella es la productora, ella es una de las protagonistas o la protagonista. Muy interesante eso. ¿Cómo te acercas como director Nobel a alguien con esa experiencia que muy poca gente también tiene esa conciencia de que Marta Higareda no solo es protagonista de películas de comedia romántica, sino que es productora y guionista y se ha hecho sus propias películas? ¿Cómo le hiciste a ese acercamiento? Y yo le añadiría una tercera pata que me parece un gran reto. Y además tengo Netflix. Bueno, claro, por supuesto. Tengo Netflix con personas con las que yo había trabajado durante mucho tiempo en otros proyectos y que yo conocía muy bien su expectativa hacia este proyecto. Claro, entonces, para mí, en este barco rompehielos, yo trabajaba con esos dos ejes. Claro. O sea, yo tengo que responder a la expectativa de esta gente que es Netflix, que está haciendo una película muy, muy grande, que tiene una gran expectativa sobre una película de Marta y que yo sé y creo reconocer qué es lo que ellos buscan en un proyecto así. Y mi objetivo era como cumplir y rebasar esa expectativa. Y por otro lado tengo a Marta Higareda, evidentemente, con un guión increíble para hacer esta propuesta, que tengo que estar a la altura de lo que ella buscaba con esta historia, cómo potenciarla, cómo llevarla súper lejos y ponerme en sync con ella para que confíe a full y hagamos equipo en lo que yo quería hacer con esta película. Entonces, claro, para mí en los dos lados yo siempre tengo cierta sensación de perplejidad. O sea, una...
la manera en la que Marta hizo equipo conmigo para llevar la peli hacia donde queríamos fue espectacular. Tenían ya como 12 años de conocerse, ¿no? Exacto, o sea, tenías mucho diálogo con ella cuando editaste sus primeras películas, Casi sé quien pueda, y todas las demás. El otro día que me senté con ella para tener una conversación también para su podcast y tal, cuando nos empezamos a hablar de la vida, del cosmos, de la película, yo me reconecté mucho con eso, en plan de, claro, hay una complicidad muy hermosa, y un respeto enorme y una admiración mutua muy grande. Bueno. Entonces yo creo que fue eso, o sea, fue como un toma y daca de, hostia, veamos hasta dónde podemos llevar esto, llevémoslo muy, muy lejos y tal cual, permíteme, ¿no?, entrar a full con esto, siendo además una película tan de mujeres, empatizar con esto, formar parte y llevarlo, ¿no?, a nuestros propios procesos, llevarlos a la película, su propio proceso también como mujer, como su propio proceso de maduración creativa y personal. Eso a mí me conmovió y me emocionó mucho. Y había muchos momentos en la película que, siendo una película lúdica, divertida, tal, que yo le decía, me da mucho orgullo formar parte de esta evolución en tu carrera. Súper. Mucho, porque yo te veo, ¿no?, te veo más madura, te veo adulta. Ha sabido madurar su personaje totalmente, también, sus personajes. Totalmente, como... El otro día decía mi novia, ¿no?, que dice, es un poco que pasó de Martita a Marta, y esto me da mucho orgullo, ¿no? Porque Marta es Marta, no es Martita, es Marta y Galera. Claro. Y entonces yo en ese sentido estoy muy agradecido y admiro mucho su generosidad y su humildad, porque yo había muchos momentos en el rodaje que yo decía, no, Pati, mira, no, mejor baja el tono, vayamos por acá, tal, y en momentos yo decía... Pero si este personaje lo has escrito tú, si este personaje es tuyo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, claro, ¿qué te puedo decir? Claro, y en mi posición y siendo mi primera película, a mí me conmovía todo esto porque yo estaba como muy agradecido. Es como, claro, y del lado de Netflix, claro, tener esa confianza y el entusiasmo que ellos empezaron a sentir enseguida con lo que yo estaba y estábamos proponiendo con la película, para mí era increíble porque era como, claro, yo me presionaba mucho, demasiado quizás, un poco por eso, por estar a la altura de eso. Claro, y además se me olvidó una cosa, había una tercera pata para mí que era el tamaño. O sea, por supuesto. Si bien la película tenía que ser profundamente digna en el contenido y muy sólida en su lenguaje, etcétera, yo sentía la presión de que tenía que verse muy grande. Que todo este lenguaje tenía que traducirse en unos mecanismos que hicieran que además la película se viera muy grande. Claro. Y es ahí donde entramos con toda esta cosa del 360 grados, que a los productores se volvieron locos. O sea, todos los sets operaban 360 grados, no había puntos ciegos. Órale. Y eso para mí es una de las claves del tamaño de las películas en general. Claro. Porque rompes mucho esta cuarta pared y todo lo ves. Claro. ¿No? Me acuerdo que Carla Bianchini, que hizo un trabajo increíble en el diseño de producción, me lo decía, en plan, es que todo se ve. Todo se ve. Yo, todo se ve, pues te lo dije, todo se ve. Claro. O sea, entonces, eso fue una de las claves, aparte del juego óptico, de jugar mucho con lentes muy abiertos y con movimientos de cámara muy desarrollados. Entonces, todo eso en mi cabeza era como, claro, pues yo en el set estaba como así. Estaba catatónico permanente. Oye, ¿y tu acercamiento a dirigir a todo el equipo era técnico o era más intuitivo? Por ejemplo, hablando de las ópticas, hablando con el director, fue director de fotografía, ¿no? Sí, Mitch Castro. No lo conozco. Increíble, ¿Sí? increíble. Bueno. Yo lo conocí porque él trabajó en Enfermo Amor, que es una película que yo edité de Marco Polo y Rodrigo. Vale. Y no sé, y me acuerdo que cuando hablé con él, hicimos búsqueda y tal, me fascinó justo su entusiasmo y el talentazo y la entrega que tenía. Super. O sea, su lealtad creativa hacia esta película fue inmensa. Súper. ¿Y entonces cómo eran tus diálogos con él? O sea, ¿tú tienes desarrollado ese lenguaje técnico de decirle, mira, yo quiero un 35 con poca profundidad de campo, o ibas más como a la experiencia que desarrollaste en el montaje y le explicabas como qué buscabas? Un poquito las dos cosas, porque evidentemente yo sobre todo al principio me gusta mucho hablar en abstracto. No, me gusta mucho y me gusta que lo hagan conmigo, es decir, me gusta mucho dar la oportunidad a la gente de que traduzcan desde lo abstracto la visión de la película que yo tengo para que la hagan suya. Claro. O sea, eso me parece muy interesante. Entonces yo primero con él concretamente hablaba mucho de que era una película con muchísimo color, con un color muy expresivo, no gratuito. Saturado. O sea, tal cual, con un color muy saturado, muy expresivo y mucha textura. Me acuerdo que esos eran como mis grandes tótems para esta película. Quiero textura, quiero color, quiero contraste y a nivel óptico... evidentemente yo no sé tanto, pero es algo que normalmente estudiaba un poco para entender qué es lo que me gustaba. Claro. Me acuerdo que siempre era huir de los 50. Me acuerdo que hablaba mucho de eso. Sí. O sea, este rollo de
quiero romper, o sea, no quiero tanto una mirada tan humana, quiero irme mucho a abiertos y angulares. Y los 25, 18... Es difícil rodar en abiertos y angulares. Me fascina. Esto me lo decía mucho Pedro Nabor, el fotógrafo, el cámara. El cámara me decía, es que, cabrón, o sea, es que está todo muy abierto y todo se vuelve mucho más complicado. Y ya, claro, pero es que esto... Es que mira cómo se ve. O sea, entonces yo me enamoré. Además, usamos unas ópticas que se llaman Masterbuild, que están increíbles, que justo son unas ópticas vintage. Y entonces teníamos, me acuerdo, ya desde las pruebas de cámara, ¿no? La óptica 25, la óptica 18, era hermoso. ¿No? Y a veces había un miedo de que el 18 es que el 18 deforma un poco y tal. Me encanta. Me encanta. Creo que porque me llevaba a otra cosa que es una referencia. Nunca me gusta hablar de referencias directas porque no creo que existan, sino muy procesadas. Pero me llevaba mucho a los 90, al cine de los 90. Pues tiene un estilillo, también. Sí, al action comedy de los 90, como que me llevaba mucho ahí y también por eso también la textura. No tanto por romantizar el celuloide, sino por que quería esa cosa rota, porque para mí Fuga de Reinas es la historia de unas mujeres que viven la película de su vida. Y eso me parecía un poco meta en mi cabeza. Entonces yo quería hacer la película de sus vidas. Entonces, para mí, un poco, hay muchas escenas y set pieces que en el fondo son como, es que esto es como una peliculita que están viviendo ellas y ellas lo viven como una película y por eso la película se ve así, porque la ven así. Ellas la ven así. Que están en esa búsqueda de libertad, de conectar con la juventud y su juventud fue en los 90. Totalmente. Y desde eso, y desde lo lúdico y el canto a la diversión, que para mí es la película, reconfigurarse, que de eso va la película un poquito. O sea, de reconectarte con lo que tú eres, no con lo que te han dicho, y renegociar un poco tu trato con el sistema y con el cosmos, de quién eres tú y qué quieres ser. Oye, y esta película, ¿cómo te acercaste al diseño de puesta en escena? Es decir, tú decidiste hacer plantillas, agarrar estructuras que ya te gustaban para ciertas escenas, las escenas de acción, hacerlas con plano secuencia, las escenas ya más de reflexión, una puesta en escena de cámaras fijas más estructurada. Lo primero que hicimos es, por ejemplo, las escenas más complejas, que sobre todo implicaban efectos digitales o efectos físicos muy complejos o como setups muy grandes, estas las dibujamos, me acuerdo, yo las dibujaba. ¿Te refieres a storyboards? Hicimos storyboards, sí, de varias escenas, bastantes, más de las que teníamos pensadas. Y entonces, eso a mí me ayudaba mucho. Era un poquito tramposo esto, porque a mí me ayudaba mucho a visualizar y a que todos entendieran el alcance de lo que yo visualmente quería proponer en cada escena. ¿Cómo afectaba a los demás departamentos? Claro, pero lo que eso fue luego interesante, cómo se tradujo a nivel de dirección y producción, era como, eso no quiere decir que yo exactamente voy a rodar estos cuadritos. Claro, ¿a qué voy con eso? Estos cuadritos forman parte de una serie de desarrollos de cámara que ya son otra cosa, que es lo que yo ya hacía en mi casita. Es decir, yo ya luego llegaba a casa y yo todos los días lo que hacía es posiciones de cámara. ¿No? Me hacía plantillas con la cámara va aquí, la cámara va aquí, la cámara va aquí. Y yo me acuerdo que pasaba mucho de, hoy rodamos tal escena, ¿no? Y con María Dioni, que fue increíble, la asistente de dirección, me decía, no, hoy tenemos 50 cuadros que rodar. Y yo... No son 50 cuadros, son 50 cuadros, pero son 4 planos. Claro. En una escena concreta lo hicimos. Hay una escena concreta que me fascinó, que es cuando están ellas en el barranco, que es de los momentos más divertidos para mí. Eso se rodó con una Tecno 50, toda la secuencia. Un segundo día usamos Steady para algunos pick-ups. ¿Sí era un barranco de verdad? Sí era un barranco de verdad. Okay. Es un poco complejo de explicar. Es como rompo la magia. Pero no, es real que ahí está el barranco y es real que el coche se movía. Completamente real. Solo hay una serie de trampas ahí. Luego lo contamos. Claro. Entonces, todos eso, lo que hicimos ese día es que esos 40 fotitos se traducían en 4 desarrollos concretos de tecno. Chingón, muy bien. Entonces, esto... Claro, a mí me permitía además tener esa movilidad y ese viaje de cámara que yo buscaba. Entonces, lo digo porque eso traduce un poco cómo planteé toda la película. Entonces, lo que ocurre en esa secuencia es que la Tecno va haciendo una serie de movimientos que van desde lo más espectacular hasta planos muy cerrados de las actrices y planos que las conectan y que van siguiendo toda la acción. Y a lo largo de ese desarrollo de cámara van apareciendo esos 30 cuadros que yo tenía dibujados. Cortando entre los 4... Efectivamente. Entonces, literalmente, con 4 desarrollos muy desarrollados, teníamos el story de 40 planos contado. O sea, claro, ese es el chiste. Y eso es un poco la manera en la que gran parte de las escenas yo las quise plantear. O sea, porque
no ocurre siempre, hay momentos muy concretos que están más estudiados de planos fijos, pero prácticamente toda la película tiene movimientos de cámara. Sí. Y para mí era como un posicionamiento casi político. O sea, yo quería que que la cámara siempre se moviera. En una road movie como que va también... Sí, y como que está viva con ellas. Es decir, es como esta cosa, suena un poquito así como muy abstracto, pero es como esta cosa de que como que la cámara y lo visual siente en conexión con el personaje. Okay. Es un poco como yo me sentía con esto. O sea, la cámara avanza con el personaje, pero incluso desde lo emocional. Entonces, incluso cuando ellas se paran a hablar, que están encerradas en un hotel y se paran a hablar de su vida, en esta escena la cámara se mueve continuamente. Claro. Porque también me parecía muy importante eso. O sea, que dos personajes hablando, esto es algo que siempre me ha obsesionado. Cuando hay dos personajes hablando, ¿de qué manera buscamos que haya dinámica visual que responda a todo el hervidero de ideas y emociones que realmente están ocurriendo ahí? Claro. Porque lo que está ocurriendo no son dos personajes sentadas hablando. Están cuestionándose y replanteándose muchas cosas de su vida. Y para mí era muy importante que la cámara danzara con eso. Órale. O sea, y que hiciese además que la secuencia se volviese algo, además, muchísimo más entretenido de lo que podría ser un plano contra plano de dos personas hablando, ¿no? Por ejemplo. O sea, como... Wow, sí. O sea, o cuando ellas hablan, una de mis escenas favoritas de la película, cuando ellas hablan y planean el viaje. Ajá. A mí esta escena me fascina. Esta escena me fascina porque justo traduce eso, o sea, todos los personajes operan de esa manera con un trazo continuo que hace que nunca estén sentadas todo el rato. Sí, sobre todo el personaje de Patty es un eje continuo que va trazando todo el set. Y lo traza del punto A al punto A. O sea, vuelve completamente al punto A. Órale. Y Famela hace lo mismo. Va y viene de una zona a otra. Y todo esto sincronizado con la cámara moviéndose alrededor de ellas para traducir esta cosa, este entusiasmo, este safe place, que es ese lugar para ellas. Sí. Y se vuelve muy exuberante la escena. Por cómo se mueve la cámara, por cómo ellas, y por cómo ellas actúan y se pisan. O sea, tienen libertad absoluta de decir cualquier cosa en cualquier momento. Claro. Y en ese sentido, ¿qué tan apegadas al guión estaban? O sea, tenían una base, pero permitiste que... Claro, pero esto era muy disciplinado. O sea, para mí era, claro, porque yo les decía, para mí es muy importante que cuando estáis vosotros cuatro, estéis habitando el personaje en todo momento. O sea, si no habláis, algo está ocurriendo. Estáis reaccionando, estás mirando, pero eso quiero verlo. Claro. Es decir, son cuatro mujeres que tienen una postura muy específica ante la vida. En el momento que una dice algo, esas tres, el resto de las tres mujeres tienen que reaccionar de alguna manera. Y eso quiero verlo. Claro. Y si queréis decir algo, decidlo. Y soltadlo. Y eso pasa mucho en la película, ¿no? De, ay, yo quisiera no sé qué. ¿Qué estás diciendo? Ese tipo de cosas son ellas habitando el personaje. Claro. Porque a mí me parecía muy importante, primero, que eso las hacía muy vivas. Porque evidentemente tú cuando estás con amigos, tú te estás interrumpiendo, dices cosas, reaccionando estando de acuerdo o en contra de efectivamente, y porque además eso hacía que siempre la película hablara de la propia tesis. Claro. Siempre se cuestionaran las cosas entre ellas y siempre su personaje hablara de lo que es y de cómo se siente. Entonces a lo que voy es que abriendo esa puerta era muy importante tener claro que las palabras del guión sí eran un eje esencial que no podía ser improvisado ni derivativo. O sea, es decir, el diálogo entre vosotras, ese es el guión, tiene que ser muy rápido y ahí vosotras vestís. Pero no se interrumpe eso. Lo vestís y lo vestís y lo vestís y lo vestís. Pero no nos perdemos de la línea. Pero no nos perdemos de la línea porque el discurso sí debía ser muy rápido continuamente. Yo no quería que las cosas se subrayasen de más. ¿Ensayaste con ellas mucho? Sí, no mucho, pero sí enseñamos 2 o 3 veces. Y entonces muy rápido entendieron esta dinámica, muy rápido. Y entonces yo me acuerdo que en set lo que hacíamos era trazar las secuencias a un ritmo mediano para entender cuáles eran todos los beats importantes emocionales que ellas tenían que marcar. Aquí pone un silencio, aquí pone tal, ¿no? Todo muy marcado, todo marcado. Primera toma, ¿sabes? Entonces, cuando ya hacíamos eso, decía, ahora lo mismo, 3 veces más rápido. Pero muchísimo más rápido. Órale. Claro, porque si me iba directamente a lo rápido, perdíamos los beats. Sí, claro. Perdíamos los matices. Como, ahora todo eso, intentad meterlo y hacerlo muchísimo rápido. Y pisaos y haz lo que queráis. Está muy bien. Ir marcando las estaciones y ya luego viajar en el camino. Exacto. Oye, me gustó cuando dijiste lo de habitar el personaje. Al inicio de la conversación mencionaste cómo te dirigías a Marta en la película. Y no le llamabas Marta, le llamabas Patty. O sea, les hablabas siempre, por el personaje. Siempre. Siempre. Y mantenías. Siempre. Y me acuerdo que Valeria Vera le daba mucha risa, que además cuando hablaba del grupo tal, siempre decía nosotras.
Vosotras pensad que nosotras estamos aquí haciendo tal. Y me acuerdo que Balea me dijo, estaba hablando con Balea, que yo, ¿por qué dice nosotras? Bueno, porque... Eres parte del grupo ya. Es parte de la magia para mí. Sí, o sea, evidentemente, ella era Patti, Famela, tal, y yo los llamaba así. Por su nombre, no, jamás. Bien. Qué chido. Sí, qué chido. claro. Oye, ¿cuánto tiempo tardaste de preproducción? O sea, estoy sorprendido... O sea, de cómo asumiste un proyecto tan complejo que pudo haber sido... O sea, a mí me gustó mucho la película de Casi quien pueda, por ejemplo. De hecho, una frasita que se me quedó súper grabada es cuando dice, un pollito asado. Me encanta el pollito asado. Homenaje a eso. Me encanta el pollito asado. Esa película creo que era muy producible, o sea, era muy dirigible, o sea, era algo accesible, que fue creo que con lo que Marta empezó a entender el proceso y en el que tú participaste como editor. Total. Ahora en este proyecto tan grande estoy sorprendido en cómo agarraste todos esos matices, porque no solamente es dirigir lo técnico, lo artístico, lo conceptual, sino las sutilezas que estás mencionando ahorita, cómo las llegaste. ¿Qué tanto tuvieron de preproducción? ¿Qué tanto preparaste la película para llegar al día de rodaje? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo...? Ostras, no me acuerdo muy bien, pero que yo sepa fueron como 6 semanas oficiales u 8. Órale. Algo así. ¿De trabajo diario? Sí, yo me acuerdo que tuvimos una soft pre importante, Okay. pero que muchas cosas medio funcionaron, medio no, pero sí, o sea, pues es que eso ocurre cuando tienes un equipo de producción tan increíble. Okay. O sea, ¿no? Empezando por Miri Garea por parte de Neverending Media y la gente de Perro Azul, que fue increíble, O sea, tuve el mejor productor en línea, tuve el mejor muy productor. Cobijado. Mucho. Héctor Villegas, Julio... Viriana Torres, o sea, el equipo de producción de esta película es algo que a mí, te lo digo genuinamente, me tiene perplejo. O sea, porque... Si tenías esa paz en el rodaje... O sea, y ya no solo por lo viable que para mí, o sea, lo sorprendente que era para mí, lo viable que era todo lo que yo imaginaba, claro, sino además por eso, por la enorme lealtad creativa que había por parte de producción, de ir tan lejos como queríamos ir con la propuesta creativa. Y a mí esto me parece brutal, porque producir, tienes 4, repartes uno aquí y ya está. O sea, me refiero a ese tipo de producción. Sí. Claro, lo que me parece verdaderamente audaz es producir cuando tienes una película que rebasa tanto las expectativas. Claro. O sea, y eso me parece, o sea, es muy fuerte eso. O sea, decir, necesito una Tecno, necesito un Roshanar, necesito 3 cámara car, va. ¿Cómo fuiste construyendo eso? O sea, por ejemplo, no sé, la escena de los pollos, la escena del barranco que dices que hay que ver la peli para poder comprender a qué me estoy refiriendo. Claro. ¿Cómo lo planeabas? O sea, tú decías, bueno, yo quiero esto. Ya, resuelvan los equipos como puedan. En realidad eso, fíjate, no recuerdo al 100% ese punto, pero en realidad eso, claro... Primero es cómo la visualizo y luego es más o menos intuir por lo que uno más o menos sabe qué voy a necesitar para eso. Okay. O sea, yo evidentemente había un momento en el que yo dije, yo voy a necesitar steady, yo voy a necesitar grúas y voy a necesitar cámara car, evidentemente. Y la cantidad la define la ambición de lo que yo quería hacer. Claro. Y dron. Muy importante. Sí. Y entonces, a partir de ahí, una vez que yo entiendo, justo porque el productor en línea Julio es espectacular con eso, una vez que yo entiendo un poco qué juguetes había, yo también podía empezar a traducir lo que yo veía en cuál era el juguete adecuado para esto. Claro. O sea, y entonces, evidentemente, negociábamos y eso me encantaba. O sea, me decía, mira, Tecno tienes 3 días. Te limitaban los días de los juguetes. Pero por una lógica. Sí, no, ¿sabes? claro. Entonces, como muy bien, o sea, tengo la entrada de estrella, esto tiene que ser Tecno. Por ejemplo, el barranco. Quiero Tecno todos los días. No, 1. Ok, pues hago lo que he dicho. Voy a hacer estos 4 planos que engloban todo con la Tecno. El segundo día me voy con Ronin y me voy con el dron y que me voy con... O sea, que esa escena la rodaron en 2 días, 3 días. 2 días. Las más grandes casi todas eran 2 días. No se nota el cambio de luz. Ajá, sí. Y entonces, claro, era un poco, sí, o sea, esto es lo que quiero hacer, creo que esto es lo que necesito, ¿cómo ven ustedes? ¿No? Y como creativamente estábamos todos muy sincronizados, pues ya está. En la persecución, por ejemplo, ¿no? La persecución de coches, que es de lo más loco de la película para mí a nivel de juguetes. O sea, hay una cosa en la película que me parecía muy importante, que es que la película va a ser más grande y va a ser más vivida cuanto más presentes sintamos a los personajes en cada momento. Claro. Y entonces, pero eso lo hace todo muy complicado. Porque hacerlo todo con dobles es mucho más fácil. Sí. O sea, entonces, para tú tener a las actrices presentes en el momento, necesitas muchos juguetes. Porque claro, tiene que estar todo lo que tú hagas tiene que estar controlado. Y por ejemplo,
cuando están los dos coches persiguiéndose, yo quería ver a las actrices ahí. Sí. Entonces, en ese momento teníamos 3 líneas de coches funcionando. Teníamos a las actrices agarradas a un cámara car que hacían que entraran y salieran por la ventana del Gavilán. Claro. El Gavilán estaba agarrado a un segundo cámara car y yo estaba con la cámara en un racer, en un tercer coche, que se movía en paralelo a los otros 2 coches. ¡Qué locura! Claro, porque todo esto, volviendo a lo mismo, yo no quería riguearle la cámara, yo quería que estuviese en movimiento. Pero el racer, ¿qué grababa entonces? Porque estaban montadas los 2 coches en cámara car, o iban con un telefoto. Claro, nosotros íbamos con el racer al lado, con la cámara puesta aquí. Acércate tantito, porque nos quedamos sin perdón. Claro, o sea... Tal cual, o sea, el coche de ellas aquí, el Gavilán aquí, el racer aquí. Ya en una tercera línea. En una tercera línea, porque una autopista muy ancha, la cámara aquí, y entonces yo lo que quería ver es, a través del cristal, viendo el Gavilán, ver cómo Famela se acercaba al fondo. O sea, y era eso. Entonces, el nivel de sincronización, que es que es verdad, es que tenía un equipo muy increíble. Y teníamos un equipo de especialistas y conductores que era increíble. Entonces, era marcar la acción con Pedro con la cámara y la llegada del racer. Marcar la acción con Gavilán, con Enrique Arreola, y yo marcar la acción con el que manejaba el cámara car para que entrara, todo eso se borraba, y entraba Famela en ese momento para que interactuara con ellos y yo pudiera ver todo eso. O sea, qué complejidad, ¿eh? Claro. Mucha planeación para eso, supongo. Mucha planeación, pero tiene que ver con eso, con este mantra de quiero verlas a ellas formando parte de este viaje. Claro, y eso es lo que... Bien. Oye, para ir terminando el tema, este tema, ¿alguna anécdota interesante, divertida? O... Pues fíjate que el otro día lo pensaba. Yo no recuerdo... Bueno, anécdotas concretas todo, ¿no? Pero... Bueno, hay una de estas historias de... Esto no debería contar, pero lo voy a contar. que yo siempre hago la broma de... El momento más divertido del rodaje fue para mí el más horroroso de sentirme muy culpable. Que tiene que ver con los coches, precisamente. O sea, hay un momento en el que los coches chocan y hay un momento en el que los coches genuinamente chocan. ¿Pero porque se buscaba o por error? Se buscaba, pero no hasta ahí. O sea, yo eso lo disfruté como niño. Sí. Yo veía choques y choques. Yo me acuerdo que estábamos con Mao y el sonidista en el carrito, digamos que no me acuerdo el nombre, pero bueno, el coche que seguía a todo el circo. Y era como, es que te volviste loco, cabrón. O sea, es como, choca, y choca otra vez, y choquen otra vez, y choquen. Claro, entonces yo el Audi lo medio destruí. Y esto no era la idea. Esto no era exactamente la idea. No estaba... Entonces yo me acuerdo que estaba, qué divertido, no sé qué. Entonces cuando llego y me encuentro a mi equipo de producción. Jorge, tenemos que hablar contigo. ¿Qué has hecho? Y yo, pues yo qué sé, pues es que yo lo iba a chocar, era muy complicado chocarlo poquito. O sea, pero claro, te lo juro, me sentí tan culpable que yo dije, no, yo no puedo ser director megalómano, porque yo me siento muy culpable. O sea, eso fue muy loco, pero claro, volvemos a lo mismo, que es lo que me parece importante. Para mí la película también era muy importante poner en valor el esfuerzo y el enorme talento de todo el equipo. Y afortunadamente esto se ve y está. Está ahí, se nota. O sea, se ve bien. O sea, era como de, bueno, al menos, ¿no? O sea, ahí está y sí mereció la pena, finalmente. Cuando la vuelva a ver, voy a disfrutar ese choque y voy a sacar la anécdota con quien lo esté viendo de qué cree en ese coche. Totalmente. Qué buena. Oye, pues está súper interesante esta cuestión, esta película. Me gustaría saber cómo fue que así, si pudieras, en lo más básico, en lo más inicial, ¿cómo fue que te llegó la propuesta? O sea, ¿quién se acercó a ti? ¿Marta? ¿Netflix? ¿Quién? ¿Cómo llegó Alexis a ti? Friedman. Ok. Yo estaba editando ahí, detrás de esa pared. Otra pregunta, perdona que me salga un poquito. Mientras estabas en la película preproduciendo Fuga de Reinas, ¿editaste algo más o te concentraste al 100%? Me concentré en eso gracias a que todo mi equipo de editores hizo, digamos, cerró los últimos coletazos de La cabeza de Joaquín Murrieta. Estamos editando eso. Sí, la serie. Ajá. Y afortunadamente pude cerrar todo eso y todo un mundo de proyectos que teníamos a principios de año. Eso fue un milagro. El equipazo que tienes aquí lleno de islas de edición. Unos genios todos. Increíble. Ok, perdón. Entonces, Alexis Friedman. Alexis Friedman. O sea, yo estaba revisando aquí cosas de, si no me equivoco, Velasco Arán. Estamos editando Velasco Arán. Sí, vídeo. Con Jonás García Fregoso. Me acuerdo perfecto. Estaba un amigo, grandísimo amigo mío e increíble editor. Y estaba trabajando con él ahí. Y de repente me llama Alexis Friedman. Y me dice, oye, estoy pensando una cosa. Y yo, ¿a ti te gustaría dirigir Fuga de Reinas?
¿Ya conocías del proyecto? Sí, claro, porque yo ese proyecto lo conocía, vamos atrás, ese proyecto lo conocía desde hace 8 años concretamente, porque a mí me lo había mandado Miri para editarlo. ¿Lleva 8 años ya existiendo el proyecto? Efectivamente. Wow. Porque decía, ¿lo quieres editar? Y yo tengo el presupuesto por Mire ahí. la hermana de Marta, que sale en la película también Efectivamente. de Casa de Tiempo. Entonces, yo conocía el proyecto, sabía que lo estaban intentando levantar, sabía que Netflix se había involucrado. Y entonces me dice, ¿te apetece dirigir esta película, Alexis? ¿Que estás loco? ¿Cómo que? Sí, ya. Pues ya, voy a proponer que lo diriges. Si me dices que sí, ahora mismo llamo a Netflix y les propongo. Y yo, ¿es en serio, Alexis? Digo, sí, te llamo en 1 hora y media. Cuelgo, esto era en diciembre del año anterior. Y entonces me llama 1 hora después. Oye, ya he hablado con Leo y Fede, concretamente, y que les encanta la idea. Y yo, ¿cómo que les encanta la idea? Wow. O sea, ¿cómo que les encanta la idea? Que si puedes hablar con ellos así, como un pitch y tal. Yo, ¿cuándo? En 2 horas. ¿Cómo crees? ¿Qué dices? Bueno, más o menos te acuerdas del guión. Digo, vamos a ver, o sea, pero qué locura es esta. Bueno, fuimos a comer, me acuerdo. Yo tengo ¿qué voy a decir? Esto es un desastre. Qué nervios. Entonces, Zoom, Leo, Fede, Alexis y tal. Bueno, oye, ¿cómo estaban? Toda la propuesta. ¿Fue en vivo la reunión o fue en un online? Zoom? Ah, ok, perdón. Entonces me parece muy interesante, no sé qué, tal. Y bueno, mira, yo no sé qué me dio. Yo solté un pitch ahí de no, porque yo creo las expectativas que tenéis de la película, lo que yo busco. Es de esas cosas, volvemos a lo mismo. Ahí empezó mi manera de ver todo esto. Si no lo piensas, esto sale. Sí, porque claro, yo ya traía tantas cosas en mi cabeza, también de haber trabajado con todos los involucrados, claro, que al fin y al cabo, al soltar en el sentido de, bueno, yo voy a muerte con esta propuesta, no sé cómo decirlo, ¿no? Y no estar todavía tan conectado emocionalmente porque pues, apenas tenía que releer el guión. O sea, había una cosa como de, yo me solté. Alexis me manda un mensaje 10 minutos después, oye, les encantó, va increíble, dicen que te prepares un pitch y si esto funciona, pues en enero le damos un go y tal. Y yo, pero ¿qué tal? Navidad. Llega Navidad, me voy a Pamplona, me voy a mi pueblo, todo bien. Sí, que andabas por ahí. Me dio COVID, me acuerdo, el día 5 de enero. Es que, perfecto, me dio COVID ese día y me llama Alexis. Oye, que si tienes preparado el pitch. Y yo, ¿cómo que tengo preparado el pitch? No, que si tienes algo. Y yo, ¿algo de qué? No, pues un pitch, ¿no? No, que si puedes mandar algo y tal. ¿Me mandar algo? Tío, porque yo que... 5 de enero, yo, propuesta. Yo creo que Fuga de Reinas, fotos, no sé qué, referencias. Me hago un dossier, que ahí lo guardo, lo voy a marcar. Como muy, mira, esto es lo que yo veo en la película, esto es lo que yo creo en la película, esto es lo que, porque había leído el guión, tenía mis notas, no sé qué tal. Mando el dossier. 2 días después, lo veo Paco Ramos, tal, que nos encanta, es un go, vámonos. Wow. ¿Tú crees que habrá aplicado un poquito ahí lo que llaman así como la valentía de la inocencia? La inocencia en el sentido de que no estabas tan inmerso, no sabías el marronzote que se venía encima. Sin duda. Dijiste, va. Sin duda. Claro, a muerte por también tener... O sea, yo creía muchísimo en el potencial. Y tenías ganas de dirigir ya. Tenía muchas ganas de dirigir y yo sabía que, digamos, el alcance... O sea, digamos que la propuesta como tal, yo la tenía muy clara. Ya. O sea, y yo sabía que eso a mí me iba a permitir ir muy lejos y muy conectado con lo que yo quería contar y lo que yo quería hacer a través de esta película. Y como el tipo de película que totalmente. Entonces yo tenía... Alexis me lo dice mucho, me parece muy bonito. Me dice, una cosa, sobre todo una cosa que es muy chula, es que tú entregaste la película que ese 5 de enero escribiste. O sea, a nivel de propuesta. Sí, claro. O sea fue coherente todo el tiempo. Esa es la película que tú dijiste que ibas a hacer. Y eso es muy fuerte y eso me da mucha paz con la película, ¿sabes? Sí. O sea, como esta cosa de... Evidentemente, la película ahora sí es del público y para cada persona será lo que sea, pero para mí sí es lo que yo quería hacer. Y eso sí lo digo tal cual. Eso es lo que yo quería hacer. Wow. O sea, qué chido. Qué chido. Pues nada, ahora... Para poder llegar a este punto, pues evidentemente antes hiciste mucho trabajo de edición en un montón de películas y obviamente no nos va a dar tiempo de mencionar cada una porque en cada una debes haber tenido un montón de experiencias y aprendizajes. Mucho corazón. Muchísimo corazón, pero hay algo en ti que has hecho películas muy comerciales, Cásese quien pueda, La boda de Valentina, Mentada de padre, ahora ya como director Fuga de reinas, varias series, también Señor Ávila, Exacto. Velasco Arán. Pero también has hecho películas como Sueño en otro idioma, por ejemplo. Exacto.
¿Cómo es tu acercamiento a esos dos tipos de película? Uno más autoral, uno más, que de hecho es una película muy querida por los mexicanos, sobre todo por la gente que está en el cine, es un referente del cine mexicano que queremos hacer. ¿Cómo fue ese acercamiento a estos dos tipos de proyectos? Volvemos a lo que hablábamos al inicio de ser cineasta y todo esto. Sí. O sea, para mí, en cuanto a ser editor, para mí de verdad no hay diferencia entre esos tipos de proyectos y es algo que reivindico profundamente. Bien. O sea, para mí de alguna manera, una cosa que me encanta de editar es este juego de travestismo. O sea, convertirte en distintas personas con distintos puntos de vista, en distintos formatos, y yo eso lo disfruto profundamente. O sea, a mí lo que me gusta es ser una persona distinta cada vez que hago un proyecto y esto me encanta. O sea, y entonces, cuanta más variedad haya, mayor es el disfrute, pero además mayor es el aprendizaje. Claro, ¿no? Porque lo que yo aspiro a nivel de edición es a ser un gran editor. Y para mí ser un gran editor es una persona que es capaz de abordar cualquier historia de la manera que esa historia merece y necesita. Okay. Entonces, para mí no hay ninguna diferencia. Wow. O sea, mi acercamiento es exactamente igual a todos los proyectos. Lo que cambia, evidentemente, es el fondo. La expectativa también, evidentemente. O sea, ¿no? Cuando son artefactos, digamos, profundamente comerciales, entiendes ciertos mecanismos ahí interesantes. Cuando no van tanto de ese lado, pues bueno, entiendes otras cosas. O hay más margen de libertad, lo que sea. Pero como sea, y habiendo mencionado eso, yo en los dos formatos, por decir una manera, yo me siento muy libre. Claro. Me siento muy yo porque de alguna manera los mecanismos y la gramática que yo uso es lo mismo. Es que no, o sea, no entiendo muy bien, incluso te diría, no entiendo muy bien por qué a veces a nivel de industria, quizás a nivel local, no lo sé, igual está mal que yo lo diga, pero a veces no entiendo tanto por qué parecen dos mundos tan separados. Y peleados, ¿sabes? Me cuesta mucho entenderlo. Claro, yo lo puedo decir porque yo vivo entre los dos mundos, lo he vivido, y yo lo escucho, y lo veo, ¿no? Cuando te pasas de este club y cuando te pasas de este club, claro, te das cuenta que hay algo ahí. Es un poco lo que a veces yo siempre siento, que yo creo que seríamos todavía mucho más, ¿no? Si al cine de arte le metiéramos más comercialidad y al comercial le metiéramos más arte. Pero en un sentido muy concreto, no de cambiar los lenguajes, sino de hacer esto más accesible y hacer esto más digno. Claro. O sea, me parece que eso sería muy valioso. Totalmente. De hecho, ya lo decía hace ya varios años, unos 10 años, el director del Festival de Baja California. Esa cuestión, ¿no? Esa búsqueda de que pues hay que hacer los dos tipos de películas y que el cine comercial evidentemente pues es un camino de acceso al público mexicano, abrirle las puertas como Nosotros los Nobles, que fue en el 2013 una película que acercó a los mexicanos a las salas de cine y de ahí en adelante ya nos aceptan devoluciones, casi que puede, todas las que vinieron después. Pero bueno, con la forma en que respondiste me mataste 3 preguntas que tenía para ti. Pero, mira, ping pong, ¿ves? Esto es editar. Esto es economía del lenguaje. Pero me encanta esa perspectiva porque yo también la comparto. Yo también creo que hace falta no pelear, no separar, sino tal vez entender estos lenguajes y obviamente respetarlos, pero también entender que una película de autor tiene una búsqueda comercial con el simple hecho de que está hecha para que la vean las personas. Total. Y el cine comercial pues también nos abre y nos acerca al público y obviamente a hacer público, ¿no? A crear audiencias. En este sentido hablabas un poquito de los artefactos. Para alguien que está aprendiendo cine, que estamos aprendiendo a editar, ¿cómo podrías mencionar, no de una película en concreto, pero cuál podrían ser esos artefactos diferentes entre una comercial y una más autoral? Ostras, qué difícil eso. Qué difícil eso. Yo quizás... no, parece muy complicado porque justo pienso en películas concretas y en cómo he abordado alguna cosa u otra y en el fondo a mí me cuesta mucho traducir en qué realmente diferenciaría a nivel, por ejemplo, de fondo. Es decir, al final son los contenidos lo que te marca un poco tu acercamiento y la manera en la que ejecutas. Okay. Y evidentemente, si hay una película, yo creo que mal llamada autoral, pues si tiene un contenido y una ambición específica, tú respondes a eso. De la misma manera que en una película de acción yo respondo a la búsqueda de algo más sensorial y con más adrenalina. A lo que voy es que la persona que se acerca a estas dos cosas, yo insisto, es lo mismo. Claro. O sea, me cuesta mucho decir, no, es que yo cuando... O sea, no hay una receta. Te acercas con la sensibilidad de lo que se quiere contar. Es muy bonito lo que acabas de decir. Okay. Creo que tiene que ver con eso. Okay. O sea, sensibilidad y empatizar mucho
con el proyecto que tienes delante, ¿no? Y dejar entender un poco, y eso viene desde el propio material, desde la observación del material. Intentar, ¿no? Dejar que florezca un poco cuál es esa peli que hay ahí que tú sientes que es la peli que, ¿no? que es la mejor versión posible de todo lo que tú estás viendo, y trabajar con eso, sea lo que sea. Te puedo decir algo que igual es, no sé, algo burdo, que igual yo traigo en la cabeza, que a veces sí me ha ayudado, que es como el mecanismo del algoritmo un poco. O sea, una cosa que sí a mí me ha ayudado para afrontar ciertos proyectos de ambición comercial es un poco sincronizar la ambición creativa del grueso creativo de la película con la expectativa del algoritmo. Sí. Eso sí, pero eso ya es más complejo. O sea, eso sí es algo que yo he aprendido mucho con el tiempo, que me divierte y que te hace manejar ciertos mimbres que van un poquito más allá de lo editorial y que tienen que ver con respuesta a expectativas y cómo responder con el poder creativo de este lado a una expectativa que hay aquí. Claro. Eso sí es interesante. ¿Cómo qué expectativas hay normalmente en las películas comerciales? ¿Qué es ritmo, un tiempo Evidentemente, específico? ¿no? Esta cosa del ritmo, que las cosas ocurran en el minuto y medio que estés enganchado, que a los 3 minutos sigas enganchado, que a los 6 minutos sigas enganchado, que no sé cómo se dice. O sea, hay maneras muy creativas, es decir, creo que sí, de un tiempo a esta parte he tenido un poquito una obsesión de reafirmar el enorme margen creativo que existe en el algoritmo de lo comercial, que lo hay y es muy grande. Pero claro, siempre que de alguna manera conozcas y manejes los mimbres de este algoritmo. O sea, ¿no? Yo siento que por eso entre el mundo comercial y el mundo más autoral, yo muchas veces no logro encontrar tanto esas barreras, porque yo creo que en la manera que tú sabes manejar las expectativas de quien, digamos, de quien haya tenido la iniciativa de cada proyecto, tú puedes encontrar el margen creativo, siempre lo puedes encontrar, pero siempre que entiendas y empatices con lo que las personas implicadas también esperan de ese proyecto. Claro. Y yo creo que como editores, estando en una parte tan esencial del proceso de una película, está bien ser un poco políticos. O sea, está bien entender eso. ¿Por qué? Porque eso va para ti. Claro. Porque entonces tú entiendes cuáles son tus márgenes de libertad, que son mucho más grandes de lo que tú crees. Claro. Porque no nace del rechazo, sino de cómo me aprovecho de todo esto, entre comillas, para poder hacer que la propuesta brille dentro de lo que se espera de todo esto. Es como medio abstracto esto, pero... No, sí, no. Y teniendo una postura, o sea, tú una postura claro, como editor, pues sabes claro, por qué línea y dando respuestas, y siempre dando respuestas a cualquier inquietud que haya dentro de un proyecto comercial desde tu propio talento, desde el talento de los creativos. Claro. O sea, pero siempre dando una respuesta. O sea, siempre diciendo, ok, es que es un poco lenta. Eso te iba a preguntar, ¿te han llegado a decir, oye... De todo. ¿Y cómo afrontas eso? O sea, porque sí debes también tener como una separación personal de todo lo que me dicen es del proyecto, no de mi... Sí, mindfulness. Claro, porque tú tienes que entender que finalmente la gente implicada en una película tiene expectativas muy grandes. Sí. Y tiene expectativas muy concretas. Seguro. Entonces, normalmente en un primer visionado, lo que habla es la expectativa. ¿Cómo defines un primer visionado? ¿Para ti qué es un primer visionado? Estamos hablando de un primer corte. Un primer corte. ¿Qué características tiene un primer corte? Hombre, para mí un primer corte tiene que ser un primer corte, digamos, muy desarrollado, que incluya la visión del director, del editor, muy bien musicalizado, muy bien sonorizado. Vale, no es la unión solamente de las escenas como está bien. Para mí eso no es un primer corte, es un primer assemble que nadie tiene que ver. Eso es un armado, ¿no? Eso es un disgusto. O sea, eso es imposible de ver, ¿no? Claro, o sea, eso no le veo, o sea, solo si, no sé, si eres un directora que quiere tal, pues si quieres afrontas eso, pero claro, yo no le veo necesidad. Vale. Entonces, un primer corte es eso. Entonces, evidentemente, cuando todo el mundo ve ese primer corte, hay una respuesta con respecto a tus expectativas, que va más allá de lo que estás viendo. Eso es muy difícil si estás metido en un proyecto, no responder, no ser reactivo a lo que ves en función de tus expectativas. Claro. Súper difícil. Entonces tú también tienes que ser empático a eso. Entonces de ahí pueden salir cosas grotescas. O sea, tú no tienes la razón máxima de lo que estás haciendo, sino tienes que estar abierto a que te retroalimenten y te nutran o redirijan incluso. No, por supuesto, porque yo creo que además en edición y un editor lo que tienes que hacer continuamente es estar en cuestionarte continuamente, porque tú lo que estás haciendo con el material y con tu película es cuestionarla continuamente. O sea, esto está bien.
puede estar mejor, puede estar mejor, puede estar mejor. Claro. Entonces, lo que tú haces cuando te retroalimentan es usarlo como mecanismos de cuestionamiento de lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo creo que una película no solo tiene que ser buena y tiene que gustarte, sino tienes que ser capaz de defenderla. Y no siempre es lo mismo. Claro. Que eso es muy interesante. Yo lo hablo con proyectos. Hay con proyectos, con directores, eso. En plan de, es que a mí me encanta esto, vale, pero ¿eres capaz de defenderlo? ¿Cómo se defiende una película? Bueno, pues haciendo que tu pensamiento no tenga fisuras con respecto a las decisiones que has tomado. Claro. O sea, si quieres hacemos esto, pero ¿de verdad lo vas a defender? Es que cuando pones algo a escrutinio, también tú mismo te das cuenta de, ay, güey, a esto que estaba seguro que estaba bien, quizá no funciona tanto. Claro. O sea, a lo que voy es, no es que la película es perfecta, impecable y tú lo vas a defender porque eres un genio y te ha quedado buenísima. No tiene que ver con eso. Sino ser consciente, sino que las decisiones que hayas tomado sean conscientes, cabales y honestamente tú las vayas a defender. Claro. O sea, que no sea como de, ay, bueno, pues no sé, es que se me ocurrió. No son parches, no son o sea, artificios. la película puede ser mala, pero tú lo decidiste. Ajá. No decidiste que sea mala, decidiste, o sea, tú eres el artífice de las decisiones que tomaste. Claro. A eso voy un poco con ser capaz de defender lo que haces. Claro. No sé dónde. Oye, y ahora en esta etapa que estuviste del otro lado de la mesa, ¿cómo fuiste con Elena como director? Ah, no, o sea, yo con Elena... Es que Elena es mi hermana, además. O sea, es como mi hermana. Entonces, yo con Elena, yo lo primero entré en pánico. O sea, mis primeras fases de edición fueron pánico. Yo estaba en pánico. Okay. O sea, para mí era como, no sé, ¿está bien esto? Tú dices que está bien, está bien. O sea, claro, yo tenía mucho miedo porque... Por eso, un poco lo mismo, por expectativas que uno tiene, que es muy difícil gestionar eso, ¿no? Por esta cosa de, bueno, yo creo que lo hemos hecho bien, pero tiene que seguir estando bien. Y entonces yo me acuerdo que teníamos un primer corte que era bastante largo, no llevaba 2 horas, pero era bastante largo y había mucho entusiasmo ya, pero era muy largo. Entonces digo, no se nos va a romper el jarrón. Entonces ahora tú verás. Entonces, mi trabajo con Elena fue de profunda confianza. O sea, profunda confianza. O sea, para mí era como una conexión. O sea, yo asumía una conexión enorme con lo que yo estaba buscando y yo sabía que eso estaba ahí. Sí. Y yo sabía que ella lo iba a ejecutar impecablemente. Claro. Entonces, para mí el trabajo con ella era pues tal cual. Yo recuerdo las sesiones que tuvimos mano a mano sentados, evidentemente simplemente yo mirando y comentando 4 cosas, pasó muy hermoso, porque había mucha conexión. Ahí es donde yo me reafirmé en la decisión tomada, ¿no? Con respecto a ella. O sea, como había una gran conexión y una gran fluidez de pensamiento, ¿no? Y entonces decía una cosa, me parece increíble. Y si hacemos esto, increíble, me encanta. Entonces, está muy bien. Y porque además Elena tiene algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Elena también ha hecho todo tipo de proyectos. Sí. O sea, y entonces ella no tiene prejuicio alguno a nada. O sea, y eso me parece mega valioso. Wow. Mega valioso. Entonces yo sabía que ella iba a poner en valor todo lo que genuinamente ella sentía que tenía que ponerse en valor en la película. O sea, y intuyo que con tu equipo hiciste un gran equipo. Hablando de tu productora guionista Marta, tu editora, tu jefe de producción, tu gente de producción, tu fotógrafo. ¿De alguna manera crees que tu viaje como director fue una fuga de reinas? O sea, que viviste algo como tus protagonistas en las que eran amigas que buscaron encontrarse en ese viaje. Sin duda. Y además, no desde una perspectiva de esto, es que fuimos todos súper amigos y nos amamos profundamente. No eso. Para mí no fue tanto eso. Fue como, de verdad, una lealtad colectiva y un entusiasmo colectivo hacia lo que estábamos haciendo enorme. Y yo creo que en parte porque creo que no había... O sea, creo que sí se rebasó un poquito la expectativa con respecto a todo el esfuerzo que era necesario para hacer lo que estábamos buscando hacer. Entonces yo creo que hubo como mucha emoción colectiva de retarse creativamente. Y a mí esto me conmueve mucho. Súper. O sea, de verdad, para mí el objetivo fue como, yo lo que quiero es que tú pongas aquí, o sea, que el talento que tú pongas aquí hable de lo que tú eres capaz de hacer. Y yo con eso jugaré y estará al servicio de la película. Y tú también tienes la habilidad de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Evidentemente. O sea, yo con Mitch, con Pedro Nabor, cámara, o sea, yo si no hubiera visto la genialidad de esta gente, yo en muchas cosas no me hubiera tan lejos. O sea, yo lo que hacía continuamente era estirar la liga. Es como, hostia, este tío lleva hasta aquí.
vamos para acá. Sí. A ver para acá qué pasa. Es un poco el trabajo del director, ¿no? Estirar Pues la liga, a ver hasta dónde podemos pues es que sí, lograrlo. pues es que sí. Porque además, de verdad, yo creo que nos dormimos mucho mejor. Sí. Muy orgullosos de lo que hemos puesto, Sí, ¿no? sí. Y porque yo creo que es como, hostia, sabes que has puesto lo mejor de ti, pero que además se ha puesto en valor. Sí. Y has puesto lo mejor de ti porque te han valorado, porque han visto que puedes, porque han visto que tienes potencial. A mí eso me parece esencial a la hora de trabajar con la gente, tener, ¿no?, esa conexión empática de yo quiero que lo des todo porque de verdad lo puedes dar y de verdad está ahí y porque se va a poner en valor. Y esta película va a ser todo lo mejor que su equipo lo sea. Súper. Oye, y en esa película, ¿supiste, te enteraste, estabas consciente, hubieron trainees meritorios? Sí, becarios? 1 o 2 por ahí, ajá. Okay. Pero... Muy por ahí. No, te iba a decir, ajá, digo, si entrar en detalles de esos me cuesta. Porque, no, está bien. Claro, estás en otros rollos tú. Eso te iba a decir, porque yo, o sea, yo sé y veía a toda la gente y valoraba, pero yo hay muchas cosas que yo estaba... Sí, claro. He estado bastante catatónico en muchos momentos. Yo estaba muy aterrado, o sea, No, yo lo disfruté, me gustó, pero yo estaba aterrado. O sea, tenía mucho miedo. O sea, todo estaba... Claro, para mí realmente cada día de rodaje era un poco como hacer un monólogo en el auditorio. O sea, así lo sentía yo. Claro, porque todas las miradas van hacia ti, ¿eh? Claro, era como, ostras, es que también no puedes evitar un poco de, ostras, es que pues sí, es que está a la altura y tal. Hay una cosa un poco tóxica también ahí. Sí. Pero sí, es como, ¿no? O sea, es como, ¿cómo justifico que estoy aquí sentado? Claro. O sea, claro. es un poco tener, bueno, estoy aquí por algo. O sea, como... No, seguro, y pues ya podemos entrar a darle play y ver por qué estabas ahí. Sí. Ay, qué bonito. No, pues nada, tocaba ese tema porque últimamente, bueno, nosotros en la ciudad de Puebla hemos recibido, o sea, han sucedido películas ahí en Puebla, en Tlaxcala. Qué cool. Y nos han buscado o hemos contactado y hemos logrado una conexión para que chicos de la escuela hagan sus prácticas ahí. Qué bonito. Y la verdad que resulta muy beneficioso para ambas partes. La productora se beneficia con ayuda, con manos que a veces pues ya no es posible financiar. Pero los chicos tienen una experiencia a la mitad de su carrera en un cuarto semestre en una película durante 4 o 5 semanas y la verdad es que hemos tenido un crecimiento muy importante los chicos. Se nota quiénes de nuestros estudiantes quienes han estado en una película. Qué bonito es. No. Qué bonito es. Pues todos vamos creciendo, ¿no? Entonces, bueno, ya yéndonos un poquito más allá, de verdad tengo tantas ganas de platicar de tantas películas porque son películas icónicas, son películas que cada vez que veía que salió una nueva y decía edición Jorge Macaya, Jorge Macaya. No puede ser. Qué envidia, qué chingón, la neta, muchísimas felicidades, está padrísimo todo lo que has hecho. Qué emoción. Y me gustaría irnos para atrás. Venga. Cuando llegaste a México... ¿Por qué llegaste a México? ¿Cómo te conectaste? ¿Cómo fue que empezaste esta trayectoria? Porque viendo tu filmografía me da la sensación de que hiciste cosas en España, cortos, con tus compañeros de la escuela, que muchos de ellos fueron mis profesores en la SCAC, Isaac Vila, Quique Maillo. ¡Qué joya! Y luego, un saludo a Isaac Vila, que lo quiero muchísimo, y los extraño también. Y de hecho, el próximo sábado entrevisto a Jordi Branzuela. No sé si tuviste conexión con él. Pues vamos a platicar con él. ¡Qué bonito! Con Jordi Branzuela. Y entonces, ¿cómo fue que conectaste de España a empezar a hacer producciones en México? Ajá, empezó, y fíjate, y seguro que él ni se acuerda. Me acuerdo que esto empezó por Jaume Martí. Muy raro esto. Jaume Martí, Él es editor. Ah, claro. Sí. Yo me acuerdo que Jaume Martí un día me llama y me dice, oye, hay unos tipos que están editando una película en Infinia, creo que era, que no sé si existe o no existe. Bueno, en Diagonal. Bueno, ahí no existe, claramente. Y entonces me dice, entonces necesitan como un asistente o algo así que les ayude. Y resulta que esta película era Kilómetro 31. ¿A poco? Ajá. Con razón ahí conociste a Rigoberto. Efectivamente. Entonces yo me metí ahí, hice cositas, me acuerdo que musicalizaba. O sea, ¿te viniste para México para eso? No. ¿Desde allá? Era en Barcelona. La montaban allá porque estaba Alberto de Toro, era el editor. Ah, ajá. Órale. Entonces yo fui ahí, no sé qué. Creo que todavía yo no había hecho mi primera peli como editora ya. Bueno. Ya habías terminado la carrera de estudiar en la SCAC. Claro, ya había terminado de estudiar, estaba buscándome la vida. No sé qué. Y entonces yo llegué, en ese proyecto musicalicé y tal. Entonces yo conocí ahí a Rigo y nos llevamos muy, muy bien. Y conocí al Billy Robsar y nos llevamos muy bien. Wow, muy bien. Wow. Hicimos como un match muy bonito. Entonces pasó el tiempo. Yo creo que ya empecé a hacer mis primeras películas. Empecé a hacer Los Abandonados. No me acuerdo muy bien. Yo siempre mezclo un poco los timings. Y entonces con el tiempo, yo recuerdo que mantuvimos la relación Billy y yo, y Rigo, evidentemente, y luego la vez que vine fue porque querían que yo me encargara de todos los trailers de Kilómetro 31. Entonces, como todo el marketing de trailers, todo eso lo hice yo, me acuerdo, me lo inventé yo. Qué chido. Me acuerdo que me dicen unos trailers, unos teasers, unos clips, como que todo eso lo hice yo.
Entonces me divirtió mucho, lo disfruté mucho. Me acuerdo ¿Qué tendrías? ¿21, 22, 23? Pues yo creo que... mi primera película la hice a los 26, tendría poco menos. Poco 25, menos. 24. Algo así. Okay. Y entonces vine aquí, estuve 2 semanas, tal, qué raro todo, que no sé qué, para mí todo era muy marciano, muy exótico. Y yo, qué cool, no sé qué. Me quedé en casa de Rigo, bueno, divertidísimo. Rigo tengo un cariño enorme. Qué chido. Y ya, desaparecí. Entonces, con el tiempo, yo seguía haciendo en España cosas. Me acuerdo que hice La habitación de Fermat, hice Ingrid, hice, bueno, cosas ahí bastante curiosas. Y entonces mantuvimos el contacto y siempre hubo un intento de, oye, tenemos que hacer más cosas, no sé qué. Y entonces, con Filmax... había un plan de coproducción con Lemon para varios proyectos. Sí. Y entonces uno de ellos fue Amor, Dolor y Viceversa. Entonces me acuerdo que Filmax, me acuerdo perfectamente, me llamó Teresa, no me acuerdo quién era. Entonces me llama y dice, oye, es que hay este proyecto con México. Ay, no sé, es que yo no sé. Yo era muy reticente en ese momento. No me atrevo a México, pero es que ¿cómo hago ahí? Es que no sé, no sé. Me acuerdo que estaba en A Punto la Postpol, creo que estaba sí, por ahí arriba. Y yo digo, bueno, yo qué sé, bueno, me liaron la manta y ya. Y entonces vine 4 meses e hicimos Amor, Dolor y Viceversa con Poncho Pineda. Increíble, súper bonito, la película me gustó mucho, muy bonito. Además fue una película muy curiosa porque esa película se estrenó en Tribeca junto con La habitación de Fermat. ¡Órale! Y me acuerdo que fue hermoso porque me acuerdo que hicimos un viaje, me acuerdo que fui con Rodrigo Sopeña y Luis Piedrahita ahí a Nueva York y con la gente de Lemon y estuvimos ahí de fiesta, todo muy bonito. Fue muy bonito. Coincidencias. Sí, fue muy bonito todo eso. Entonces, hicimos Amor, Dolor y Viceversa y luego surgió esta cosa de, oye, hay que hacer algo más, surgió hacer Navidad, pero yo no quería quedarme, prefería... Entonces volví a España. Y seguía haciendo películas. Hice un par más de películas, no me acuerdo muy bien. Creo que por ahí Rigo hizo su segunda película, se llama Blackout, una cosa rarísima que rodó ahí con Amber Tamblyn y Armie Hammer y tal. Y entonces buscamos la oportunidad, pudo ser Soldado Pérez, pero no podía, y entonces surgió hacer La última muerte, de Leche, de David Ruiz. Entonces hicimos La última muerte, que bien, y ya que hice La última muerte... empezaron a surgir ya más oportunidades. Ya me acuerdo que conocí ay, no me sale este nombre, a Cimbrón, a Bárbara Mori, hicimos Viento en Contra, cosa muy rara, tal, que quedó muy bien esta película, como que lo disfruté mucho, me acuerdo. Y a partir de ahí surgieron muchas más cosas. También me enamoré, evidentemente, y a partir de ahí, porque yo tenía la ambición de hacer películas. Sí. Y había un caldo de cultivo enorme, muchas ganas de hacer muchas cosas muy locas, muy variadas, que a mí es lo que más me apetecía. Y a partir de ahí, pues ya empecé a quedarme más y bla, 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 bla. Oye, ¿cómo consideras que un editor se relaciona? Porque podríamos considerar o pensar que un editor está en su isla de edición, editando entrega, pero ¿cómo has logrado tú hacer relaciones? ¿Cómo te has conectado para que te suceda una película tras otra? Yo, en lo personal, siempre me he considerado bastante anómalo para eso. O sea, a nivel de relaciones públicas no soy la persona más, honestamente. Yo siempre lo he sentido. O sea, ¿sí? No sé. No me parece, pero a mí, yo sí, o sea, nunca he sido mucho de llamar a la puerta. Me cuesta mucho eso. O sea, entonces yo, más bien a través, ¿no? Pues de la entrega y de estar como muy ahí en todos los proyectos, un poco, pues... iba corriendo la voz, siento yo, ¿no? Y por relación entre personajes, ¿no? De trabajar con Marco Polo, que también conocen a no sé quién, o sea, los de Lemon que conocían a Marco Polo, claro. O sea, empezar a meterte, ¿no? En ciertos círculos que te van conociendo y pues ahí sí, tu trabajo va hablando un poquito de ti, ¿no? Y te relacionaste muy bien, ¿eh? O sea, sí. Gente top aquí en México. Sí, por eso digo que también eso es un poco de, bueno, pues yo qué sé, el cosmos te lo va poniendo así, claro, o sea, y entonces o sea, yo sí abogo mucho por eso, porque cuando estás en un proyecto, pues ir a muerte para entender que eso va a hablar de ti y llevarte muy bien con los directores, llevarte muy bien con los productores. Igual te diría eso. Sí. Eso sí lo he hecho, he procurado siempre trabajarlo o sea, honestamente. Sí. O sea, siempre me ha parecido importante, y eso conecta con lo que hablamos del algoritmo, siempre me ha parecido muy importante tener una muy buena relación con los productores. O sea, entender los productores que quieren, que buscan, qué expectativa, ¿no? Para también tener un eje ahí de, a ver... O sea, como por dónde quieren que vaya esto y evitar que, ¿no? Esto tiene que ver con lo que yo pensaba. No tiene, y también ayudar y acompañar a los directores en ese proceso también. Me parece importante. Fíjate que algo que mencionaste que estaba tratando de sacar, cuando empezamos a hablar de la edición, de cómo te llega a ti el material y empiezas tú a vislumbrar qué es lo que pensaba y planeaba el director, más o menos te imaginé como una especie de arqueólogo del cine. Es decir, tú ves los jeroglíficos y dices, a ver, aquí lo que quiso decir es esto y se empiezan a iluminar, los empiezas a construir y es tu interpretación. Claro. Después veremos
sabemos si el mensaje se armó bien o no, pero claro. me imaginé un poquito esa búsqueda y me gustó cómo lo mencionaste, porque no es lo que a veces se puede pensar que es corto pego en un proceso, sino es entender. Eso va después, al final. Exacto. Claro, al final es lo fácil, ¿no? Claro. Oye, ¿y ahorita qué software usas para montar, para editar? Yo ahora estoy entregadísimo con Final Cut. Final Cut. Yes. Okay. Y tengo muchas discusiones alrededor de eso. Pero sí. Porque evidentemente es un programa que tiene muchísimos detractores. Ya. ¿No? O sea, fue muy fuerte, pero como que fue perdiendo. A mí lo que me fuerza, pasa con el tema de los software es que yo de toda la vida, yo lo primero que usé fue el Media 100. Okay. Me sentí, mira, se me puso todo el pelo blanco, me sentí muy raro ahora. Era un programa que de hecho cuando hacía cosas con Elena, o sea, yo con Elena Ruiz de repente hacíamos cosas juntos, algunas cosas, unos reels y videoclips. ¿Era el predecesor de Avid o no? No, era un invento ahí, que era, no sé, una mezcla entre Avid, Lightworks, okay. Es una cosa muy rara. Era un programa muy raro, okay. Que curiosamente tiene unas cosas en su forma y en su interfaz que se parece un poquito al Final, un poquito. Okay. Como que el Media 100 ya tenía eso, pero el Media 100 era un programa que no exportaba, me acuerdo, no exportábamos, no sé qué hacíamos, era muy loco esto. Okay. Entonces del Media 100 pasamos al Avid. Y yo siempre he sido fiel esto del Avid, increíble. Yo siempre he trabajado en Avid, me encanta en Avid. Yo me acuerdo que al principio me acuerdo que se trabajaba mucho aquí en Final, en el Final 7 antiguo. Yo pues, empujé mucho para trabajar en Avid. Pero lo que me pasa a mí, que es un poco también manera de abordar la edición, a veces también me pasa eso, es que yo también me aburro. O sea, las cosas me aburren y yo también me quiero divertir. Entonces, lo que pasa con el Avid es que yo me aburro un poco. Okay. O sea, es un programa que me aburre un poco. Porque es como... Yo siempre digo que el Avid a veces un poco es como pasar la calle con un viejito. O sea, tienes que hablar viejito. Cuidado, señor, que no se vaya a tropezar. A ver, está la banquetita, suba la banquetita. Claro. A mí esto ya me cansa. Entonces, yo cuando exploro el Final en un corto, me acuerdo, en un corto de Sergi Martí, grandísimo amigo mío, le digo, oye, lo voy a hacer en Final, ¿te parece bien? Lo que quieras. Lo hago en Final y yo me explota la cabeza. Porque a mí lo que me pasa con Final es que en su planteamiento organizativo y en su interfaz, la distancia entre lo que yo imagino y lo que tengo que ejecutar es mucho más corta. Wow. Muchísimo más corta. O sea, a mí los tracks, todo esto, a mí esto me interesa, me da igual, no es mi problema. O sea, lo que voy con eso es que, ostras, o sea, es incontestable, o sea, independientemente de lo que cada uno pueda pensar, es incontestable que la arquitectura del Final te permite accionar cualquier decisión creativa de una manera muchísimo más inmediata. Claro. Muchísimo más inmediata. Que con Avid lo puedes hacer, sí, pero tiene otras muchas consecuencias, ¿no? Y a nivel de asistencial y a nivel de... Bla, bla, bla. Entonces, para mí, llegó un punto en el que dije, yo, creativamente, a mí este programa me funciona mucho más. Y es lo que he estado peleando. Entonces, desde Sueño en otro idioma, es el único programa que uso para editar películas. Es el único. Pero está chido, porque normalmente pensamos más rápido de lo que ejecutamos. Y si te tardas mucho tiempo ejecutando, la idea se desarma. Efectivamente. Entonces, gracias también al equipo increíble que hemos tenido, ¿no? Desde Hugo Han y desde Carlos Silva, también nos ha ayudado muchísimo. O sea, hemos ido desarrollando... como la manera de trabajar de la manera más óptima con el Final 10, ¿no? Y entonces tenemos respuestas técnicas para todo. Entonces ya empezamos a hacer series muy grandes en Final 10, como Murrieta, como Las Bravas, y ha funcionado increíblemente bien. Es que no hay problema alguno. Es que en el fondo lo que pasa, yo creo, es que se ha democratizado tanto todo que empezar a cuestionar los softwares a estas alturas me parece un poco banal. Claro. O sea, porque evidentemente tú tienes que tener una arquitectura sólida para las entregas a tu equipo, por supuesto. Claro. Si yo te garantizo esa arquitectura, si yo edito en eMovie, a ti te da igual. ¿Qué quieres? ¿XML? Perfecto. ¿Quieres AFS? Perfecto. ¿Quieres una copia con timecode en canales? Perfecto, yo te la doy. Claro. ¿En qué editas? En Steamback, en Model. Es que te da igual. Claro. Es que realmente te da igual. Entonces, es un poco lo que hemos estado peleando y pues muy bien. Sí. Y Final Cut te da los exports que tú requieres. Todo. Y de hecho, por ejemplo, Fuga de Reinas, ¿en qué se editó? Fuga de Reinas en Avid. Elena es de Avid. Sí, ella se ríe mucho de mí. Es muy divertido. Dos programas. Oye, y las plataformas, o sea, supongo que tienes estas negociaciones y discusiones con ellos. Ellos ya entienden que contigo no hay pierde, no hay falla. Mayormente sí. Hemos tenido conflictos con eso, pero yo creo que eso cada vez va así. O sea, con todas las plataformas
distintos tipos de productos, he podido hacer trabajo en Final sin problemas. Claro, tienes que ser, eso sí, tienes que ser consciente y empático con la preocupación y evidentemente trabajar en tener todas las herramientas necesarias. Claro. Pero para eso es tener un equipo de coordinación y asistencia que es espectacular. Seguro. ¿No? Oye, ya vamos terminando. Una duda que me surgió también que estábamos hablando, tú como editor, pues obviamente pues tratas de entender al público, a la audiencia, qué es lo que ve, cómo lo ve. Ahora con esta salida del TikTok, donde los chicos o las personas, si en 3 segundos no me atrapas, bye. Joya, eso es muy fuerte eso. ¿Tú estás tomando en cuenta eso? ¿Estás pensando en eso? ¿Le vas dando vueltas? ¿O es algo que todavía no quieres que impacte en tu trabajo, que afecte a la estructura de una película? A mí lo que me gusta sobre todo es ser consciente de eso. O sea, una obsesión que yo tengo a nivel personal y también creativo es no perder el tren de... Sí, no perder el tren... Suena como me oigo juno ahora esto, pero sí, no perder el tren un poco de justo cómo las nuevas generaciones perciben el audiovisual. Eso me parece súper importante entenderlo. Evidentemente luego tú eliges si quieres adscribirte a eso o no tanto, pero sí entenderlo y sobre todo respetarlo. Claro. En ese sentido... O sea, no puedes luchar contra eso. Total, pero ni siquiera es luchar contra eso, es empatizar y entenderlo. A mí me molesta un poco que nos encanta romantizarlo todo y rechazar lo que la gente joven o las nuevas generaciones proponen. Claro. Y a mí me parece profundamente errático y estoy completamente en desacuerdo con esa postura, en todo. Claro. O sea, porque justo todos nos hemos equivocado en la vida y todos hemos dicho barbaridades tal, entonces de alguna manera censurar a priori cierta visión del mundo y de la creatividad de esa manera me parece muy errático. Y creo que en lo que lo incorporo es un poco a nivel de contenidos ser cada vez más consciente, ¿no? O sea, entender un poco realmente qué tan afortunado es el acercamiento a ciertos contenidos o no. Y eso sí lo he mencionado a veces, en plan de, a ver, esto se lo enseño a quién sabe quién y nos va a decir que somos unos retrógrados y no por ser políticamente correcto, sino porque de verdad es mi propia convicción. O sea, es como es que no. Entonces, a mí me ayuda a refrescarme y me ayuda a reflejarme en muchas opiniones de las nuevas generaciones, sin duda. Perfecto. Pues bueno, Jorge, muchísimas gracias. Vamos ya terminando esta entrevista. Y por último, me gustaría entender y conocer cómo fue que entraste a estudiar cine. Estamos hablando de que tú eres de Pamplona. Sí. Naciste en Pamplona, creciste y te fuiste a estudiar a la SCAC en Barcelona. O sea, total. De punta a punta en España, casi. Locura. ¿De dónde surgió? ¿Por qué? Pues surgió, mi inquietud con el cine surgió, yo creo que tampoco surgió tan de pequeño. Yo siento que no tengo una historia tan romántica de cuando fui al cine y vi no sé qué. Claro. Digo, no tanto eso, pero yo creo que uno de los detonantes del interés por el cine fue cuando compramos un VHS. Okay. Algo perfecto, que no teníamos en casa, fue bastante tardío. Y compramos un VHS y entonces yo empecé a grabar películas y tal. Entonces ahí, y esa inmediatez, me empezó a provocar una súper fascinación por el cine. O sea, me gustaba mucho lo performático, recuerdo, que yo en mi casa hacía espectáculos audiovisuales con cosas muy raras. Me acuerdo que me gustaba mucho eso. Y entonces, en el cine y a través de este videocassette y tal, o sea, como que ahí empezaba a grabar muchas cosas y a analizar, ¿no? Y yo recuerdo que había un ciclo en España que se llama Cineclub, que era como a las 2 de la mañana, y yo grababa en lo que echaban en esa Cineclub porque me encantaban las películas que ponían. En práctica, yo era muy pedante en esa época. Entonces yo me acuerdo que mi acercamiento hacia el cine era muy pedante, muy aspiracional. O sea, yo me acuerdo que mis primeras fascinaciones era con el cine mudo, el bajista de La General, me acuerdo, con Harold Joy, con David Griffith, con Intolerancia, me acuerdo que me fascinaba ver eso. Entonces me entró una inquietud analítica hacia el lenguaje audiovisual que empezó a volar la cabeza. Yo me acuerdo también cuando tuve... en esa época, ¿qué era? O sea, sí, Entonces, en esa época me acuerdo que también tuve acceso a través de Cineclub a un ciclo que hicieron de musicales. Okay. Entonces me volvió loca y me fascinaba ahí, pues, Un americano en París, Vincent Minnelli. O sea, empecé a fascinarme todo ese mundo. Entonces yo, claro, me estoy saltando varias cosas. Cuando yo llegué a la escuela yo era muy pedante, porque además eso, a partir de ahí entré en Orson Welles, a intentar entender no sé qué. O sea, yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba en la escuela alguien preguntó, no sé qué hablaba, alguien preguntó ¿alguien sabe quién era el fotógrafo de Orson Welles? No sé qué, yo me acuerdo, Greg Toland. Entonces era como súper nerdo. Y luego en esa inquietud me acuerdo que
que yo en el colegio, con los 16, no me acuerdo, que otros días me lo recordaron cuando tuvimos un encuentro del colegio de jesuitas en Pamplona, empecé a hacer como charlas. Entonces proyectaba una película y yo comentaba. ¡Órale! Muy friki esto. Y yo ahora lo recuerdo. Un cineclub. Entonces, porque había un salón de actos y tal. Entonces yo ahora lo recuerdo y digo, pero qué fricada, o sea, ¿qué momento? Entonces yo me acuerdo que ponía Intolerancia, el Magisterio General, no sé cuáles otras ponía. Mis compañeros se acuerdan más que yo de todo eso, es muy curioso. Los dejaste impactados. Claro. Y entonces, como mis padres vieron esa inquietud, yo recuerdo que mis padres empezaron a investigar qué opción era la mejor. Entonces me acuerdo que se fueron a LECAM, creo que es, la de Madrid. Sí, la CAM. Entonces exploran la de Madrid, exploran la de Barcelona. Entonces me acuerdo que alguien nos dijo que la de Barcelona era más práctica, tenía más prácticas, más acceso en ese momento. Y entonces fue como, venga, va, pum. Y a los 17 años me planté en Barcelona. 17 años. Que para mí era como de... Para mí era como llegar a, no sé, o sea, modo Coachella, como dice en la película. O sea, claro. Entonces, eso fue increíble. Y entonces a partir de ahí... Claro, ya no solo era hacer cine, era entrar en contacto con, ¿no? un cosmopolitismo que yo no había vivido. Entonces ya a partir de ahí, pues mucho entusiasmo. Y justo es eso, a nivel creativo empecé a pasar un poquito de lo pedante a empezar a incorporar cosas más generacionales, más comerciales, tal cual, ¿eh? Curiosamente, eso me lo dio más la escuela. Que eso es algo que tiene la SCAC muy padre. Bueno, yo cuando fui, no la SCAC como tal, no sé por qué, pero los estudiantes sentía que tenían un aprecio y podría decir amor por el cine americano. Sin duda. Dije, wow, qué chingón, a mí me gustó muchísimo. Sí, hay mucho de eso. Porque hay mucho de explorar, porque sí, bueno, finalmente los orígenes pues ahí están, entre eso y Francia. Pero, claro. Pero es como sí, de explorar el lenguaje desde lo... Sí, desde lo estándar en el mejor sentido. Yo recuerdo que un profesor nos decía una cosa que a mí me marcó, a mí me parecía afortunado el comentario, porque decía, ustedes pueden hacer lo que quieran hacer y la expresión cinematográfica que ustedes quieran desarrollar será la que sea, pero aquí vamos a aprender a hacer películas que se vean en Cinépolis. Ahí era otro nombre. Cinesa. Pero, Cinesa. Y a mí me pareció qué buena. Efectivamente, me pareció muy afortunado y es lo que, volvemos al inicio, es lo que hablo de ser un cineasta. Sí. O sea, a mí me da terror... que aunque uno elija lo que quiere hacer y que te vayas hacia un lado que te encanta, me da perder la capacidad de desgranar los lenguajes que operan en otro tipo de formatos. Claro. Porque es como todo, es como no, o sea, ¿no? Es muy bonito sentirte seguro de que cualquier reto lo puedes afrontar porque tienes las herramientas. Claro. Y no te dejas llevar solo por lo que te mueva en un momento dado. Wow, qué chido, ¿eh? Sí. Qué chido, nos acabas de dar oro molido. No, qué disfrute. Oye, y ya para ir cerrando, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en la SCAC? O sea, con tus compañeros, con tus profesores, con las dinámicas, o sea, ¿qué fue lo que más te gustó de la SCAC, de lo que hayas aprendido más? Pues yo creo que uno de los aprendizajes es muy fuerte porque creo que es la primera vez en mi vida que me hago esta pregunta, qué cosa tan rara, nunca me lo había pensado. Yo creo que es que también es como medio mindfulnesco esto, pero es como, sí, es que yo creo que es como... No, o sea, yo creo que una cosa que aprendí, porque creo que en algún momento lo hablaba con el encargado de estudios de aquella época, es como, de esto vas a hacer lo que tú quieras hacer. Y creo que lo hablamos justo con Fuga también. Okay. O sea, y yo creo que eso es lo que aprendí mucho. O sea, en la escuela yo me daba cuenta que ahí los que salían, o sea, en la escuela hay, no sé, 50 alumnos. O sea, entonces con alguien hablaba que salgan y hagan cosas que serán 10. ¿Sí? Es que no, porque si no te dan los números. Si no la gente solo se dedicaría a hacer cine. O sea, claro. Entonces, claro, a eso voy. Es como tú sacas, o sea, todo lo que, o sea, a donde tú quieras llegar dependerá del provecho que tú quieras sacar de cada proceso en el que estás involucrado. Totalmente de acuerdo. Y eso me pareció clave en la escuela. O sea, al final, los que brillan finalmente son los que van a muerte y los que fueron a muerte en ese momento. Y los que realmente quisieron sacar provecho y vieron en ello una vocación real. Yo me acuerdo cuando a veces me llamaba mi madre, yo estaba pobre como una rata, que buscaba cajeros que dieran monedas en Barcelona, me acuerdo mucho de esto. Y yo me acuerdo que mi madre a veces me decía, en plan de, oye, pues igual tendrías que reciclarte. Y yo, ¿reciclarme? Antes de reciclarme me muero. ¿Qué significa reciclarme? Pues cambiar a otro... Sí, meterme a economista y tal. Yo Órale. Ojo, ella creía profundamente en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero era una cuestión de empatía, de una madre preocupada, porque que estás comiendo césped del suelo. Entonces eso me pareció clave, pero yo no, es que yo voy a muerte con esto, me da igual. Pedía dinero a colegas, tal, de un momento dado, digo, no es que durmiera en la calle, pero tenía, sí, fue un momento, claro. Eran momentos complejos. Wow. Y entonces era como, es que pues yo voy a muerte, porque paso bien aquí. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tú sales de casa a los 17 años y dices, ¿para qué salí? Sí.
Sí. ¿Para qué? Bueno, pues ya me vuelvo. Que es válido. Sí. Ojo, que es válido. También es muy peligroso hablar así, porque es válido también. También no estoy tan de acuerdo en este discurso tan habitual de salir de tu zona de confort. Eso es salir de tu zona de confort. La zona de confort está bien. O sea, el problema no es estar o no en tu zona de confort. El tema es qué es lo que tú quieres hacer. Claro. Y si descubres que tu zona de confort no lo es, pues igual no lo es. Es como Fuga de Reinas. Mira qué bonita conexión voy a hacer ahora. O sea, para Fuga de Reinas, la zona de confort es el viaje, no es su vida real. Y eso es la clave, es descubrirte en el viaje, en tu zona de confort, y reencontrarte con lo que tú realmente eres. Aunque aparentemente la zona de confort eran sus familias, sus maridos, sus casas, pero en realidad no lo era. En realidad no, porque en el viaje se descubren, entre ellas, descubren cómo son, qué es lo que ellas son realmente. Divirtiéndose. Es que divirtiéndote, descubres muchas cosas. La diversión es muy terapéutica. O sea, y entonces es ahí, ¿no? Al entrar en esa zona de confort, entonces es ahí donde tú renegocias tu vida, ¿no? Finalmente. Wow. Súper chido, Jorge. Oye, qué cool. Dentro, obviamente, pues este podcast se llama Estudio Cine. Estamos en tu estudio. ¿Cómo se llama tu estudio? Aldea M Studio. Aldea M Studio. Bienvenidos. Es un estudio que se dedica a la edición. Exclusivamente. Sacralizado a la edición, tal cual. Sacralizado a la edición. Sí, veíamos los espacios que están diseñados para sentirte cómodo, para editar y para... Exacto. Y era un poco eso, era una reivindicación personal de por qué no hacer que exista un espacio que es exclusivo a la edición. Super. Nada más, aquí se edita. Es raro, o sea, normalmente no hay espacios de postproducción, las casas productoras, casas de venta, pero no hay templos de la edición. Es complejo hacerlo, pero sí. Bien, pues justo, el podcast se llama Estudio Cine porque la Estudio Cine pues puede significar estudio como un espacio, puede significar como la investigación, la búsqueda, el esfuerzo de aprender. Y creo que todos para llegar a este punto en algún momento hemos tenido que aprender, hemos tenido que estudiar. Tú lo hiciste en el SCAC. Total. Y ahora en la actualidad, ¿cómo le haces para mantenerte al día? ¿Cómo le haces para mantenerte actualizado? ¿Qué ves? ¿Qué buscas? ¿Dónde encuentras actualización para ti? Pues yo creo que tal cual en ver muchas cosas, o sea, tal cual, procurar cada vez menos porque, ojo, cuanto más trabajas, más se te complica eso, claro, que es el tópico que sí es real. O sea, mis listas de cosas en cola para ver son infinitas en todos nosotros, pero sí, procurar ver muchas cosas de distintas clases, colores y tipos, leer mucho, yo leo mucho de cosas de cine, ensayos, como leer mucho de ese tipo de cosas me gusta mucho. Escuchar música también me gusta mucho. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. O sea, yo ahora estoy leyendo un libro sobre Ennio Morricone, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que es de lo más hermoso que he leído últimamente. Y por cómo su acercamiento al arte de la composición, cómo te hace un espejo continuo de lo que hacemos. O sea, es brutal, es muy bonito. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo. O sea, y sobre todo observar mucho el mundo. También es muy mindfulness esto, pero me parece muy importante, que de hecho las veces que yo he dado clases en el SCAC hablo mucho de eso. O sea, hablo mucho del cine y de ser cineasta desde lo vivencial. Desde la conexión con el mundo, desde cómo observas tú el mundo y cómo lees lo que te rodea y cómo lo trasladas a lo que haces. Y también desde la reflexión del uno mismo. También. O sea, creo que es muy importante también estar presente en lo que haces, también desde lo que tú sientes, piensas, eres y cómo te reflejas en lo que haces también. Pues eso es lo que hace la visión de cada uno, ¿no? Total, me parece muy valioso. Yo creo que la originalidad está ahí, ¿no? Cuanto más lejos lleves una propuesta personal, es más original, creo yo. Súper. Bien, y ahora sí, la última pregunta que normalmente hacemos en este podcast es si existiera, o sea, es más, si tú estuvieras en la búsqueda y si existiera para ti un curso, un taller, ¿cómo se llamaría? ¿De qué trataría ese curso que sería el ideal para ti, que tú crees que hace falta, que te encantaría que existiera? Pues yo haría un taller, porque no lo encuentro en muchos lugares, de música y cine. Me gusta muchísimo eso. Siempre me ha fascinado, siempre he sido súper nerdo del tema de las bandas sonoras y tal. Y creo que es un tema que se habla muy poco, que se conoce muy poco y que lo notas cuando trabajas con muchos directores y muchas... O sea, creo que hay mucho desconocimiento, creo que hay muy poco respeto hacia ese oficio, o sea, hacia la composición musical en toda su complejidad. Claro. Y a mí eso me encantaría, me parece muy bonito, muy bonito. Yo he aprendido muchísimo de cine escuchando música de cine. Y es que está muy relacionado también con el montaje, o sea, ritmos, subidas, bajadas, o sea, y la emoción a través de la música. Total, y desde lo profundo y a nivel de significados, o sea, cuando escuchas, ¿no?, grandes bandas sonoras y
traduces los significados y cómo cuentan la propia historia desde lo musical y cómo se estructura, que eso tiene mucho que ver con la edición, y cómo se estructura en cuanto a cuestiones temáticas, melódicas, es brutal. Te das cuenta que hay una verticalidad en el cine brutal, o sea, no solo, ¿no?, de profundidad. Yo creo que eso nos hace falta explorarlo más en las escuelas, en las escuelas de cine, porque pues obviamente ves el cine americano y está muy bien arropado, muy bien acompañado, muy bien construido, lo tienen dominado. J. Bayona, por ejemplo, es un maestro a la hora de utilizar los violines para hacerte... Es que Fernando Velázquez, también, que trabajé con él una vez, es gran tipo, maestro. Por supuesto. Sí. Muy bien. Pues Jorge, me queda solamente entregarte tu parchecito de Estudio Cine. Este es un parchecito que le damos a todos nuestros invitados que nos acompañan. Entonces, ponlo donde tú gustes. Muchísimas gracias. En una mochila, en una chamarra, y ahí nos compartes una foto cuando lo tengas por ahí para compartirlo en nuestras redes sociales. Me encanta. Y pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Muy agradecidos por recibirnos en tu casa, por contarnos en estos momentos, en este día tan especial para ti, que hoy es el estreno de Fuga de Reinas en Netflix, donde pues ya cuando este podcast se publique el lunes, pues ya habrá llevado un fin de semana que esperemos que logre mucha fuerza, mucho empuje, y que sea uno de los primeros lugares de Netflix por esta semana y por muchos más. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. De verdad. Jorge, gracias. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a Luz Abdel, Misión 50 milímetros que nos apoyaron, Short Studio, Samantha Espinosa en la otra cámara. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, siempre se me olvidan todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok y en todos lados. Síganos en @Estudio Cine Podcast. Y pues nada, hasta la próxima. Y a ver por Netflix la película, todas las películas que has editado, pero Fuga de Reinas, no se la pierdan. Muchas gracias. Chao, gracias.